la última que vieron. Ahí vamos a volver a grabar. Si puedes volver a poner el PPT. A ver, vamos a ver. Si te parece, más No sé, adelante, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Ah, estabas por acá, ya pasando, acá. Estabas, acá terminando acá. sí. Bueno, acá simplemente estaba presentando un poco lo que es la diferente turbidez que ingresaba al sistema con pruebas que realizamos en el laboratorio de ingeniería, el departamento de hidráulica, para hacer una mostración simple de distintas pruebas que se están realizando al laboratorio en cuanto a tiempos de filtrado, y también comentado un poco el tema de, bueno, de las mallas microfiltrantes que sirven para retener partículas, pero a la vez la mayor importancia de estas mallas por las cuales fueran dispuestas en el sistema filtrante es la intención de la retención de formas parasitarias, con lo cual eso actualmente, no sé si van a escuchar cuando dije no, pero bueno, se está realizando un trabajo en colaboración con la Facultad de Veterinaria para evaluar la eficacia para la retención de parásitos en agua. Son análisis que llevan muchísimo tiempo, así que bueno, esperemos tal vez a fin de año conseguir tener información acerca del funcionamiento de estas mallas para la retención de parásitos, pero en caso de funcionar realmente sería un gran avance porque muchas veces la cloración no es suficiente para matar a las formas parasitarias. Y esto, bueno, brevemente son algunas de las experiencias que hemos compartido con distintos grupos, distintas cooperativas, a lo largo de distintas regiones en el país y también en Perú. Por ejemplo, experiencias que se han realizado en una cooperativa de Coyapú, en Chaco, la cual actualmente está utilizando los sistemas filtrantes que ellos mismos han fabricado. Esto ha sido posible gracias a, bueno, a diversas situaciones, tanto a poder adquirir fondos para la compra de los materiales, a su vez las capacitaciones que se han realizado, tanto a través de procesos de co-creación, porque inicialmente se había iniciado con filtros de cerámica y luego se pasó al sistema de cloración. Todas estas cosas que de pronto a veces parecen, por más que parecen tecnologías muy simples y que uno puede ver un balde nada más, es un proceso muy largo de pruebas, errores, metas a probar, rediseñar, estudios. Así que bueno, es muy complejo y también hay mucha diversidad de problemáticas en las distintas regiones. Por ejemplo, lo que es la desinfección de agua de río, por ejemplo en el río Bermejo, realmente ha sido una situación que no hemos podido resolver por cuestiones de demasiado sedimento presente en el agua. Entonces en ese caso los filtros se tapan, más allá que son filtros de recambio diario, no son aguas que pueden utilizarse directamente y requieren sí un proceso de decantación previo a la colocación del agua dentro del contenedor desinfectante. Y después hay otras situaciones, por ejemplo, que se han dado, no sé, diversas tipos diferentes de aguas, como es el agua de pozo, que es un agua que es súper clara, que tiene el beneficio, digamos, de ser un agua que es muy fácil de tratar comparativamente a estas otras que les estaba comentando, aguas turbias. Las aguas claras son mucho más sencillas. Pero de todas maneras también hay otras problemáticas que uno no las puede ver, como ser los nitratos, y en la zona hortícola de Gran La Plata hay mucha presencia de altas concentraciones de nitratos, incluso se han detectado valores mayores a 200, con lo cual obviamente este sistema filtrante no sirve para esos usos, aunque a futuro se prevé la incorporación de resinas dentro del cartucho filtrante para la retención de nitratos. Pero por eso, bueno, la complejidad que puede tener el agua es muchísima y la cantidad de contaminantes y distintos valores que puede haber de contaminantes en el agua también es muy alto. Por eso es tan importante también que las normativas vigentes en el país contribuyan a una correcta delimitación de los valores máximos. Muchas veces normas internacionales tienen valores que difieren de lo que es en Argentina, normas que protegen mucho más la salud de la comunidad, pero bueno, son temas complejos y que realmente hace falta la colaboración de
cantidad de instituciones, tanto públicas como privadas, para que puedan ser revisadas este tipo de normativas vigentes en el país. Por eso incluso también los invitamos a quienes quieran sumarse a la firma de un acta que estamos presentando, para justamente hacer un pedido de modificación justamente de modificación del Código Alimentario Argentino para la inserción de esta problemática que les comentaba al principio, de poder pautar un límite máximo a nivel nacional en cuanto al cloro libre. Actualmente hay un precedente que es una normativa, la ley 11820, que rige a nivel de provincia de Buenos Aires, la cual sí indica un límite máximo de cloro residual. Así que bueno, nada es imposible y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahí como para poder también irnos poniendo como todos en onda, ¿no? La idea del webinar surge justamente a partir de esta iniciativa específica de que empezamos a notar que había problemas en cómo se etiqueta, sobre todo en las lavandinas, ¿no? Y esto que Gabriela comentaba sobre los límites mínimos y los límites máximos, y que, bueno, particularmente el uso de lavandinas para mejorar la calidad de agua es algo muy utilizado por las familias más vulnerables, ¿no? Y en los lugares más vulnerables de la Argentina, sea barrios populares o sean zonas rurales sobre todo. Entonces, de ahí empezamos también a ir viendo que cada institución tenía iniciativas de diferente índole relacionadas a trabajar calidad de agua, y en ese camino empezamos a irnos conociéndonos. Gabriela, como les decía, es parte de una iniciativa de voluntariado de la Universidad Nacional de La Plata, y ahora lo que les vamos a presentar es el caso de Martina Vázquez Miranda, que es otra compañera. Ella es ingeniera química, es también magíster en ciencias ambientales, y trabaja en lo que es la coordinación operativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nos va a estar presentando otra iniciativa y otra forma de pensar y empezar a trabajar fuertemente lo que es calidad del agua. Martín. Ahí estamos, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Se ve bien? No sé si hay algún problema. Bueno, perfecto. Si llega a haber algún problema o se corta, avisen. Bueno, muchas gracias, Paula, otra vez por la invitación. Como estábamos hablando del tema de calidad de agua, hoy les voy a estar comentando acerca de plomo en agua, del proyecto Plombox, que ahora se van a enterar un poco de qué trata, y de la colaboración interinstitucional como herramienta clave para el abordaje de problemas ambientales, que es lo que se da en este proyecto y que nos pareció importante compartir con ustedes. Hoy tenía que estar conmigo también Ariana Rosen, ella pertenece al Instituto Nacional del Agua, tuvo una emergencia con lo cual no pudo venir, pero bueno, las dos íbamos a estar presentando esta presentación, por eso también tenemos su nombre y el logo de su institución. Entonces, como para arrancar, a ver, ahí está. Un poco hablando de este tema de Plombox, ¿sí? Acá tenemos dos cosas que parece que no tienen nada que ver una con la otra y en realidad hace a esta colaboración interinstitucional. Este proyecto surge a partir del estudio de detectores para detectar materia oscura de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y este tipo de detectores, y a partir de este trabajo es como se llega a un proyecto que va a impactar directamente en la salud y la alimentación de la población, ¿sí? Que va a tratar de identificar plomo en agua, ¿sí? Para poder hablar de una calidad de agua segura para consumo humano. Entonces, un poco de hablarles qué es Plombox. Bueno, este proyecto es un consorcio de cooperación de grupos de investigación, en realidad. Dentro de este consorcio están involucrados, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, como les comentaba antes, la CONEA, también está involucrada la Universidad Nacional Autónoma de México, el Royal Holloway de la Universidad de Londres. Todo esto es por medio de un fondo que se coincidió del Global Challenges Research Fund del Reino Unido. Y dentro de este proyecto
es que nos encontramos, Ariana del Instituto Nacional del Agua y yo como miembro de la Defensoría del Pueblo, colaborando en la parte de participación ciudadana, o en realidad lo que vamos a ver después es el tema de la campaña de muestreo para la validación de este equipo. Ahora, ¿qué es Plombox? Bueno, el Plombox es un dispositivo reutilizable que lo que va a permitir es detectar la presencia de plomo en agua en los niveles requeridos por la OMS. Y esto es importante también remarcar porque cada vez estos niveles de plomo, después vamos a ver el por qué, disminuyen en las recomendaciones que nos da la OMS de concentraciones de plomo en agua, ¿sí? Y esta disminución también presenta problemas técnicos, prácticos, que es cómo se detecta. Si nos fijamos en la recomendación de la OMS, que estamos alrededor de los 10 ppb o microgramos por litro, y vemos los métodos tradicionales de medir plomo, que es por medio de absorción atómica, vemos que se encuentra dentro del rango práctico del límite de detección. Y esto es un problema porque si no recurrimos a esos métodos tradicionales, ¿sí?, otros métodos para detectar plomo ya van a estar por encima de esas concentraciones. Entonces esa es la idea de este equipo, es un equipo que va a permitir, mediante bajo costo y una fácil utilización, sin la necesidad de, por ejemplo, acidificar las muestras, como es con los métodos tradicionales, va a permitir medir esa cantidad de plomo, ¿sí?, a concentraciones bajas, para luchar con la problemática de plomo en agua. Ahora, ¿cómo trabaja el equipo? Bueno, como yo les comentaba antes, vamos a tener un detector, que es este detector que surge de los detectores de materia oscura, que lo que va a estar haciendo es detectar un cambio en una coloración de un biosensor. Ese biosensor, que está compuesto por bacterias modificadas genéticamente para generar una reacción de color ante la presencia de plomo, va a generar una coloración que va a ser detectada por el detector, y esa coloración va a tener una relación directa con la concentración de plomo. A su vez, otra de las patas de este proyecto es la adquisición de datos, ¿sí?, de esos datos de calidad de agua, y poder trabajar y tener una idea, un panorama de la calidad de agua en relación a las concentraciones de plomo. Y acá es cuando entramos nuestras dos instituciones, ¿sí?, el INA, el Instituto Nacional del Agua, que es un organismo de ciencia y técnica hídrica, en la órbita de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, ¿sí?, es el organismo de enlace con los vecinos de la ciudad. Y esta articulación, ¿sí?, lo que va a permitir más adelante es poder justamente tener muestreos, ¿sí?, en las poblaciones en donde hay sospecha de concentraciones de plomo, y esto sirvió dos funciones, porque por un lado esas muestras fueron utilizadas para la validación del equipo, pero por otro lado, y también dependiendo del diseño de experimentación, nos permitió empezar a analizar esa calidad de agua, empezar a entender si la concentración de plomo en agua es realmente un problema, y si hay medidas prácticas para poder disminuir los riesgos ante esa exposición. Esto está en línea, y también Gaby comentó, con los ODS, ¿sí?, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agencia General de las Naciones Unidas. ¿Sí? Por un lado está el acceso a agua, agua limpia y un saneamiento, y por otro lado también la alianza para lograr estos objetivos. Como yo les comentaba, es un grupo bastante heterogéneo y de mucha interdisciplinariedad, y eso también permite abordar un problema complejo desde muchos aspectos, y poder trabajar en conjunto para algo concreto. En este caso es este dispositivo, pero también, como van a ver, pudimos sacar también otras conclusiones de estas campañas de monitoreo o de muestreo que realizamos. Y ahora hablamos de agua limpia, ¿sí? Nos pareció importante también hablar de qué hablamos cuando hablamos de agua limpia o de agua segura, ya que el Ministerio de Salud de la Nación nos dice que aquella agua segura es aquella que por su condición y su tratamiento no contiene gérmenes ni sustancias tóxicas que puedan afectar la salud de las personas, ¿sí? Es agua que ha sido sometida a un proceso de potabilización o purificación y que cumple con las normativas vigentes. Es agua que va a ser utilizada para ciertas tareas, ¿sí?, que van a estar en contacto directo también con nosotros y que van a tener distintos mecanismos de ingreso a nuestro organismo. Ahora, el tema del agua segura no solo está en función de esa calidad, ¿sí?, sino que incluye otros factores, por ejemplo, la cantidad, la cobertura, la continuidad.
como Gaby había comentado, ¿sí? En aquellos casos de gente que no tiene acceso a agua de red, quizás se pueda confirmar una calidad de agua, de consumo de agua potable, pero si esa persona no tiene acceso a agua, por ejemplo, muchas horas del día, porque no tiene presión de agua en sus conexiones, bueno, eso también nos está dando una pauta de que quizás esa agua no sea segura, ¿sí? No hay un agua segura a la cual tiene acceso pleno. Y que también esos problemas, ¿sí? El problema de la cobertura, de la continuidad, van a hacer a la calidad de agua, como vamos a ver más adelante. Nos pareció también importante hablar de algunas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar del tema de agentes contaminantes, estos agentes químicos, agentes tóxicos, ¿sí? Se le da distintos nombres, agentes estresores. Dentro de lo que es calidad de agua podemos hacer una gran división, ¿sí? Además de lo microbiológico, que es de lo que estuvo hablando Gaby, que es el tema de contaminantes orgánicos. En ese caso es una amplia gama, ¿sí? Podemos tener desde agroquímicos, productos farmacéuticos, gasolina, hidrocarburos, ¿sí? Materia orgánica. Y por el otro lado tenemos contaminantes inorgánicos, ¿sí? El caso más común son los metales pesados. Hoy vamos a estar hablando específicamente del plomo, pero también inclusive este grupo ha trabajado con otros metales pesados, como por ejemplo el arsénico, y se está trabajando de poder trabajar un dispositivo para medir otra serie de metales pesados, sino también dentro del grupo de inorgánicos se encuentra, por ejemplo, los nitratos, era de lo que estaba hablando Gaby, que es un agente contaminante conocido de agua. Y también estos agentes contaminantes van a tener distintas propiedades, ¿sí? Que van a hacer al riesgo de exposición a esos contaminantes, ¿sí? El tema de su solubilidad en agua, de su acidez, también temas de su persistencia, de su degradabilidad, ¿sí? En el caso de los metales pesados, en contraste con los orgánicos, es que no se pueden degradar, ¿sí? Los metales pesados están en su forma generalmente catiónica en el agua, con lo cual no se puede degradar, la degradación no es una manera de tratamiento del agua, y eso es una de las complejidades también de este tipo de contaminantes. Y como les comentaba, ¿sí? Agentes contaminantes, agentes tóxicos, ¿sí? Vamos a tener dos aspectos que son importantes a tener en cuenta, en este caso son las características físico-químicas y los fenómenos de transporte en el medio. Esto nos va a permitir saber dónde van a estar estos agentes tóxicos, ¿sí? Por ejemplo, por el estudio de el plomo y de su liberación, vamos a poder determinar si el plomo va a estar, por ejemplo, asociado en un ambiente al suelo o al agua, dependiendo de su solubilidad y dependiendo de si está asociado a otros compuestos. Después tenemos el análisis de toxicidad, si eso es lo que nos va a determinar si generan algún efecto adverso a la salud. Pero después tenemos otras definiciones en lo que es riesgo de exposición a contaminantes, que son las vías de exposición, ¿sí? Propiamente dicha, inhalación, ingestión y absorción por piel. Esas son las tres vías de que estos agentes pueden ingresar en nuestro organismo, las tres grandes barreras, ¿sí? Nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema gastrointestinal y nuestro sistema dérmico de piel. Y también el tiempo y frecuencia de exposición. Y esto es importante debido a que no solo necesitamos la presencia de un agente tóxico, ¿sí? Para tener un riesgo de una ocurrencia de un efecto adverso a nuestra salud, sino también necesitamos la pata de la exposición, ¿sí? Esa exposición por las vías de exposición y el tiempo y la duración de esa exposición nos van a determinar el verdadero riesgo a nuestra salud. Y esto es importante porque, por ejemplo, si tenemos un suelo contaminado con plomo, pero ese suelo está contenido, está aislado, tiene una carpeta de hormigón, ahí no vamos a tener la pata de exposición. Podemos tener una fuente, lo importante es disminuir, ¿sí? Y es otra de las patas con las que se puede jugar a la hora de disminuir los riesgos a la exposición de contaminantes, es justamente las vías de exposición y tratar de que ese contaminante nos afecte lo menor posible. Nos pareció importante, y también, considerando que hoy somos tres expositoras, hablar de una de las primeras personas que habló del tema de contaminantes o agentes químicos ambientales y su efecto a la salud, que fue Estela Raquel Jiménez. Ella fue una investigadora que creó el primer centro de toxicología de América Latina y coordinó la publicación de la evaluación epidemiológica de riesgos causados por agentes químicos ambientales.
y también asistió en la detección de plomo en Jujuy. Así que bueno, es un dato de color, pero nos pareció importante en el día de hoy destacar sus aportes, sus grandes aportes a la toxicología y también al estudio de agentes contaminantes ambientales, ¿sí? Y de cómo esa contaminación ambiental afecta a la salud. Y ahora entrando a lo que es más el tema de hoy, ¿sí? El tema del dispositivo del plomo, ¿sí? Como les comentaba, el plomo es un metal pesado, es un metal que es abundante, ¿sí? En la corteza terrestre y también tiene propiedades, ¿sí? Como su maleabilidad y que es fácil de fundir, ¿sí? Con sus puntos de fusión, con lo cual fue utilizado ampliamente a lo largo de la historia, ¿sí? Desde las épocas, por ejemplo, de los romanos, ¿sí? Hasta en la cultura egipcia, se utilizaba como aditivo en pinturas, ¿sí? En la fabricación de tuberías. Más adelante en la industria fue utilizado, por ejemplo, como un aditivo a combustibles para mejorar su índice de octanaje, también, y hoy en día sigue siendo utilizado en baterías, por ejemplo, de autos. Y nos parece importante remarcar esto, dónde fue utilizado, porque, y también la Organización Mundial de la Salud lo dice, hoy en día esa exposición a plomo, ¿sí? Y más específicamente en lo que es agua, va a estar relacionada con actividades antrópicas, ¿sí? Y el uso que se le dio a ese plomo en anterioridad, hoy en día nos puede estar generando exposición a ese plomo. ¿Y cuáles son los efectos de exposición? Bueno, los más conocidos, ¿sí? Es su neurotoxicidad. El plomo es un agente tóxico que afecta a nuestras capacidades cognitivas, ¿sí? Este efecto adverso a la salud es más conocido en niños y eso tiene que ver justamente también con la exposición, ¿sí? Los niños tienen un sistema nervioso que todavía está en desarrollo y además tienen menor peso, entonces si estamos pensando en una fuente a la cual estamos expuestos, sí o sí va a ser mayor efecto a alguien que tiene menos peso. Y eso genera múltiples efectos, ¿sí? Uno de los más importantes es la discapacidad, son efectos de disminución de los coeficientes intelectuales, por ejemplo, problemas de conducta, pero también tiene otros efectos, ¿sí? Como por ejemplo la hipertensión, ¿sí? Problemas cardiovasculares han sido identificados al plomo. También trae efectos a embarazadas, ¿sí? En general, hoy en día, y este también es algo importante a destacar del plomo, se está empezando a pensar al plomo como un contaminante o un tóxico sistémico, ¿sí? Porque afecta a varios órganos, a varios sistemas dentro de nuestro organismo, y eso tiene que ver con su similitud atómica con el calcio, ¿sí? Es por esto que nuestro cuerpo, en este caso acá tenemos una foto de proteínas dentro de nuestras membranas celulares, nuestro cuerpo lee al plomo como si fuera un átomo de calcio, y es por eso que permite el ingreso del mismo en nuestras células, y esto también es en lo que deriva este modo de acción del plomo, en que no existe una concentración a la cual no se produzcan efectos adversos a la salud. Y esto es importante, ¿sí? Destacar, y es por eso que el límite de la OMS está cercano al límite de detección de plomo en agua. ¿Por qué? Porque no hay una concentración umbral a partir de la cual empiezan a haber síntomas, sino que por más de estar expuestos a una molécula de plomo, un litro de agua, se puede llegar a asociar un cierto efecto adverso a la salud. Y ahora, ¿cómo es que llega el plomo al agua? ¿Sí? Como yo les contaba, lo que más se estima de riesgo de exposición al plomo en agua es por medio de su utilización previa en cañerías, en accesorios, ¿sí? En lo que son los sistemas de distribución de agua. Y esto tiene que ver con el efecto de la corrosión, ¿sí? Si ustedes ven acá tenemos un gráfico, si tenemos una cañería nueva, el agua que ingresa, que ya de por sí tiene propiedades corrosivas, ¿sí? No va a tener problema de eliminación de plomo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y el uso de esa cañería, vamos a empezar a tener efectos de corrosión en la misma, ¿sí? Y esta corrosión puede llegar a generar la liberación de plomo en agua. Entonces, nuestra hipótesis, y yendo más a lo que es la campaña de muestreo para el proyecto de Plombox, es que esa cantidad de plomo en esas casas en las cuales se sospecha la presencia de cañerías de plomo,
va a disminuir a medida que se purgue la cañería, es decir, a medida que circule el agua, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, determinamos un diseño experimental de muestreo en donde tomamos muestras al minuto 0 de abrir la cañería, al minuto 1 y al minuto 5, vamos a ver, o la hipótesis nuestra es que vamos a ver una disminución de esa concentración. Y esto es importante también porque a medida práctica, ¿sí?, se puede dar la recomendación de que si hay sospecha de presencia de cañerías de plomo en algún sitio, no es necesario, ¿sí?, la gran inversión de cambiar todo el sistema de cañerías, sino que quizás con medidas prácticas de dejar correr el agua o utilizar ese agua para otras cuestiones que no tengan que ver con el lavado de alimentos o el consumo directo de ese agua, puede disminuir el riesgo de exposición al plomo. Entonces, ya yendo a lo que es la campaña de muestreo, y como les comentaba, ¿sí?, el diseño experimental que tomamos fue llamado First Draw and Flush Pipe. Eso quiere decir que primero extrajimos una muestra en tiempo 0 y después dejamos que el agua corra hasta los 5 minutos y tomamos 2 muestras de esas cañerías que estaban sospechadas de tener conexiones de plomo. También se tomaron muestras de control con la cañería directa a la fuente de provisión de agua, y se analizaron las concentraciones de plomo tanto por el método tradicional, ¿sí?, por absorción atómica, y con el equipo de Plombox. Y esto sirvió tanto para el proceso de validación del equipo como para poder ver cómo cambiaba esa concentración de plomo a lo largo del tiempo, ¿sí?, dejando correr el agua. También a su vez se hicieron análisis de turbiedad, de cloruros, para analizar posibles interferencias a la presencia de plomo, que eso tiene que ver más con el tema de la validación y la calibración del equipo, y también poder determinar que el equipo sea capaz de medir concentraciones de plomo en aguas que, por ejemplo, tengan más interferencias, más contenido de materia orgánica o más sales, ¿sí? Entonces, como para sintetizar, tomamos 4 muestras por domicilio, ¿sí? Hasta ahora hemos tenido 2 fases de muestreos. Primero se muestrearon 5 domicilios en diciembre, después 9 en abril. Vamos a continuar con las campañas de muestreo. Lo que se busca también es que las muestras sean relativamente frescas para poder medir con el equipo, con lo cual tenemos un sistema en donde medimos y automáticamente se lleva a analizar. Analizamos 3 domicilios en el conurbano bonaerense y 11 domicilios en Cava. Y ahora vamos a presentar los resultados. Nada más quería comentarles que solo tenemos los resultados positivos, que gracias a Dios en la mayoría de los domicilios a los cuales fuimos a muestrear no encontramos concentraciones de plomo. Pero bueno, los domicilios en los que sí se encontró concentraciones de plomo, pudimos ver, ¿sí?, esa hipótesis que teníamos. Acá ven un domicilio que está actuando de manera medio extraña, ¿sí? Lo dejamos nada más como para que vean que, bueno, que tenemos un caso ahí que es sospechoso para analizar, pero en la mayoría de los casos vemos, ¿sí?, esa disminución de la concentración a lo largo del tiempo hasta llegar a una concentración prácticamente de 0, ¿sí?, a los 5 minutos de correr el agua. Como ven, también acá tenemos la línea roja que nos identifica lo que establece el Código Alimentario de Argentina, del límite de plomo en agua, que es 0,5 miligramos por litro, 0,05, perdón, o 50 ppb. Es 5 veces mayor a la recomendación de la OMS. Pero bueno, como ven, al minuto 5 todas las concentraciones van muy por debajo de inclusive la recomendación de la OMS, que es 0,01 miligramos por litro. Y esto, podemos sacar ciertas conclusiones de esto, ¿sí? Primero es que, bueno, es un problema si tenemos conocimiento de que tenemos instalaciones de plomo, ¿sí?, en algún domicilio, es que quizás podamos llegar a encontrar concentraciones de plomo, a veces por encima de lo recomendado por el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Esto tiene que ver también, esas muestras que tomábamos al principio son muestras que esto es algo importante que no destaqué, habiendo dejado el agua estanca durante toda la noche, ¿sí?, y tomando mediciones temprano a la mañana, y eso también lo que nos permite ver es, bueno, teniendo alrededor de 12 horas de estanquedad del agua en contacto con esa cañería, cuánta concentración de plomo vamos a tener. Sí, como vieron, la gran mayoría, esa era la mayor concentración, excepto de
esa curva que nos dio un dato por encima de ese valor al minuto 1. Tenemos inferencias que puede ser que quizás haya habido alguna conexión, si se dio algún flujo tubular, pero bueno, eso lo discutiremos si quieren, si alguien tiene alguna consulta más adelante. Pero bueno, lo que podemos sacar de conclusión es que sí, si tenemos conexiones de plomo, vamos a tener una concentración de plomo, que esa concentración disminuye a valores cercanos a ceros cuando se deja correr el agua, que eso también es importante, ¿sí? Esa es una recomendación práctica a aquellas personas que tengan esas instalaciones viejas y que no tengan disponibilidad para poder hacer modificaciones de esas instalaciones o cambiarlas, es que se puede dejar correr el agua y si tomamos esa práctica de utilizar el agua apenas abrimos la cañería para otros usos, que disminuimos ese riesgo de exposición a plomo, y que la presencia de turbiedad y coloración, que también se notó en la mayoría de estas muestras en donde tuvimos datos de plomo por encima de las concentraciones del Código Alimentario Argentino, podría llegar a estar indicando esas señales de corrosión de las cuales hablábamos anteriormente, ¿sí? Y a mayor corrosión tenemos mayor posible liberación de plomo disuelto. Y algunas consideraciones, ¿sí? Que las cañerías de ingreso en algunos domicilios, si bien la empresa AISA provee tanto a provincia como en Cava, en algunos domicilios de provincia tuvimos alteraciones de calidad, dada la presencia de viruta de origen metálico, que el color, como la presencia de arenas, también puede llegar a darse debido a los sistemas de almacenamiento de agua, ¿sí? El mantenimiento de tanques, que muchas veces no sucede, y que dejar fluir el agua, como les comentaba al principio, es una buena estrategia, ¿sí? Para poder disminuir ese riesgo de exposición a plomo. Así que bueno, hasta acá llegamos, no sé si ahí está, hay alguna consulta, después lo veré en el chat. Y ahí hay un par de consultas y les vamos a hacer un acto de organización previa al cierre del Zoom. Queda una exposición. Si les parece, vamos a finalizar, a cerrar y volver a entrar en el link, porque cada 40 minutos nos cierra automático, entonces le vamos a ganar al sistema. Y antes de empezar la siguiente exposición, les pido entonces que salgamos y volvamos a entrar. ¿Puede ser? Muchas gracias a todos.